Bueno, y en la sección vamos a regarla un rato. Hay que regar un poquito este pasto, amigos. Esta área de pasto que se quiere marchitar. Esto se debe mucho a que aquí no alcanza a llegar mucho el agua de riego que hay. No alcanza a llegar hasta acá, hasta el centro, bien, como debería de llegar. Entonces, pues hay que regar un poquito el césped, pues para que recobre vida en lo que empieza a llover, porque si lo dejamos hacia el descuido, se va a afectar mucho y es muy probable que aún en tiempo de lluvias no se recupere como debería. Y hablando de tiempo de lluvias, amigos, bienvenidos a un video donde seguramente ya saben de lo que les voy a hablar. El título lo dice todo. Y es una información muy importante que yo creo que a todos nos interesa, no solamente, no solamente agricultores. Aunque esta información que yo les voy a compartir la tomé de una reunión anual de agricultores, sembradores de maíz, que se reúnen precisamente en este evento para que el doctor Ángel Meulenert de Cuba les comparta la información de cómo va a estar el pronóstico, o más bien cómo van a estar las condiciones climáticas del tiempo. Fíjense lo que son las cosas. Ahí aprendí algo importante, aprendí algo muy interesante. Déjenme dejar por aquí la llave para que se vaya para allá el agua, en lo que les cuento bien a detalle. Aprendí algo muy importante que se los quiero compartir. Probablemente este video se les haga aburrido a algunos y le decidan cambiar, está bien, no pasa nada. Pero no por eso no les voy a compartir la información que para mí se me hizo muy valiosa. La conferencia comenzó con una información muy importante. El doctor dijo, yo sé que vienen a escuchar y que yo les diga que va a llover mucho, que sí va a llover y va a haber mucha agua. Todos los agricultores desean eso, ¿no? Pero bueno, él comienza, dice, antes de poder darles la información meteorológica, quiero agregar información extra. Y para mí se me hizo muy importante. Yo que nomás iba al gollete, fíjense. Terminé bien ilustrado, iluminado. Esa reunión es para agricultores e invitados. Alguien puede llevar un invitado. Ya te preguntan ahí que, pues datos, a qué te dedicas, que si, cuántas hectáreas siembras. Y le dije, ay, póngale que 20, le digo. Desea una gorra, le digo, no, de gorra ya vengo, le digo. Vacilada, vacilada. Y la información con la que inició el doctor me llamó mucho la atención porque agregó datos de años pasados. A ver, primero vamos a ver, dice, cómo se comportó el clima en años anteriores, porque en base a eso nosotros determinamos cómo se puede comportar en años futuros, o al menos este temporal que viene de lluvias. Sí aclaró una cosa, amigos, sí aclaró una cosa. Dice, la precisión no siempre es como el mundo, la gente lo espera. Muchas veces por eso les dicen mentirólogos, porque dicen va a llover y resulta que ni nubes hay, ¿no? Pero la información que ellos dan es, en base al estudio de cada temporal, cómo puede comportarse este temporal que viene. Pero agregó un dato que a mí se me hizo, ¿cómo les puedo decir? Que nos concierne a todos, amigos. Él comentó que el año 2024 fue el año más caliente históricamente en el mundo, que aumentó 1,5 grados la temperatura a nivel mundial. Y yo no entendía, dije, bueno, pero aquí ha estado haciendo hasta frío.
Y en otros lugares pueden decir, aquí está nevando. Él se refiere a la temperatura del planeta en general. El ser humano necesita, amigos, para vivir, el ser humano y muchas de las especies de plantas, de seres vivos necesitamos para vivir, para que la vida sea sustentable, de una temperatura de 16 grados centígrados generalmente, así, a nivel planeta. Y esta vez, el año 2024, él comenta que la temperatura estuvo a 17 grados y medio. Y él dice, para el 2100, quizá no nos va a tocar a verlo ninguno de los que estamos aquí, no quizá, no nos va a tocar. Las condiciones del mundo van a ser catastróficas. Ya no va a haber mucha de la vida que conocemos en plantas y animales. Y el ser humano va a tener que encarcelarse para sobrevivir después de que el mismo ser humano causó todo esto. Ahora, él comenta que el 98% del calentamiento global es industrias gigantescas y gobiernos. Las industrias gigantescas que procesan gases, que realizan químicos, llantas, autos, plásticos, contaminan a este planeta. ¿Y por qué el gobierno? Dirían ustedes, ¿el gobierno qué tiene que ver? Pues el gobierno es el que otorga los permisos o el que controla ese progreso industrial. Y al gobierno no le está interesando mucho que digamos, no le está interesando el sistema ecológico o la ecología o la preocupación por el cambio climático la están mandando por un lado. Y él dice, si este 2025 no se hace algo ya, esto va a ser inevitable. Y de hecho es inevitable, dice él. Lo que ya está hecho, el daño que ya está hecho, va a ser difícil revertirlo, pero al menos se puede frenar la velocidad a la que va. A nosotros a lo mejor no nos importa, pero sí me llamó la atención que dice él. El 2%, el 98% son industrias y gobierno, fíjense. Y el 2% somos nosotros, dice. Lo que hagamos nosotros, como, ay, ya ves, ya no tires el papelito ahí en la calle, o ya no hagas esto porque no quemes esa basurita. Dice él que los seres humanos representamos el 2% de la contaminación. Dice, nosotros no somos el problema en sí como tal, la ciudadanía, el ser humano común que va y viene a su trabajo. Entonces aquí el problema es gobierno y industrias. Si ellos no hacen algo, esto va a estar triste. Pero bueno, ahora vayamos al grano. ¿Qué dijo acerca del temporal de lluvias? ¿Cómo va a estar? Escúchenlo por ustedes mismos. Ya yo he dado varias conferencias por esta región. No sé si alguno ya estuvo en Ocotlán, en La Barca, Lecua. Pero bueno, de todas maneras yo les traigo hoy la información de esta zona. Antes de comenzar, a uno de ustedes, ingenieros agrónomos, que han dado algo de meteorología básica. ¿Qué es tiempo meteorológico? A ver, los más jóvenes, ¿qué entienden por tiempo? Están las condiciones en los siguientes meses. Si va a ser más temperatura por encima de la media, por debajo de la media o en la media. La media significa el promedio histórico. Y yo les digo, el mes de abril va a ser un mes seco. Pero yo no les puedo decir que en el mes de abril va a caer una tormenta el día 20 aquí en Atequiza. Eso no se puede decir en los pronósticos climáticos. Los pronósticos climáticos son promedios. ¿Que para qué les sirven esos promedios ustedes? Para tomar desde ahora medidas a lo que se van a enfrentar.
lanzó una alerta climática. ¿Por qué lanzó esta alerta climática? Porque después de reunir todos los datos del año 2024, se llegó a la conclusión que 2024 ha sido el año más cálido jamás registrado en el planeta. 2024 rompió todos los récords de temperatura. La temperatura, para que nosotros estemos aquí en este momento global, no la temperatura de un día ni de un lugar. La temperatura global del planeta, ¿quién me la dice? ¿Cuántos grados de carbono sin tomar una acción? Y finalmente nos están diciendo, señores, ya esto es grave, ya estamos dañando la tierra, ya no hay marcha atrás y podemos llegar a una situación como esa. ¿Quiénes son los que se van a perjudicar? En primer lugar, la agricultura del mundo. Va a haber que cambiar, lo que actualmente cultivamos en algunas zonas. Y finalmente ponen ese llamado que dice, hagamos que 2025 sea un año decisivo para la acción climática. Ya no nos queda tiempo que perder. Es un problema grave. Y lo van a ver ustedes a medida que avancemos, qué es lo que está pasando en cuanto a los datos que se están registrando aquí en esta zona. Miren, Guadalajara, lo tomé como ejemplo. Las barras azules significan años que fueron más fríos que lo normal. O sea, estaban por debajo de lo normal. Pero desde 1997 predominan las barras rojas, que son años más cálidos de lo normal. Y vean el año 2024, a dónde llegó la temperatura. Rebasó todos los récords anteriores. Y eso es en Guadalajara nada más. ¿Qué se pronostica para este año? Que podemos estar en un rango muy parecido al 2024. Ojalá que no lo superemos, pero vamos a estar en un rango. Y vean la curva de la temperatura, como desde 1950 no baja, siempre hacia arriba, la curva de la temperatura. Aquí en México tenemos tres opciones. Esas tres opciones son: o se incrementa el dióxido de carbono y vamos a llegar a más de 4.5 grados en el 2100. No lo vamos a ver nosotros, ni los que estamos aquí posiblemente. O se establecen condiciones de carbono que hagan que disminuya el lanzar dióxido de carbono a la atmósfera. Nos vamos a ver en el naranja, cerca de los 3 grados. ¿Pero de quién depende eso? En primer lugar, de las políticas públicas. ¿Y quiénes son los que hacen las políticas públicas? Los gobernantes. O sea, depende de ellos en el 98%. Y nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pero no es tan significativo para reducir esta problemática. ¿Cómo se comportó el año pasado? Este es un análisis del año pasado de la lluvia que cayó en Jalisco, en el temporal, empezando por el mes de junio. El mes de junio, el promedio en Atequiza son 185 milímetros de lo que cae aquí, promedio. Hay años que más arriba, hay años que más abajo. 185 milímetros. El año pasado tuvo la característica, ahí está con una estrellita donde está Atequiza. El año pasado tuvo la característica de que el temporal empezó tardío. ¿Sí o no? Ustedes esperaban que comenzara más o menos en la segunda semana, que es cuando comienza a llover sistemáticamente, y no fue así. Siguió la segunda semana,
sin lluvia, llegó la tercera, prácticamente sin lluvia, y vino a llover y de una manera abrupta, que tampoco es bueno, en la cuarta semana. La cuarta semana fue tremendo, y fue tan tremendo que se fue arriba en los promedios. Imagínense, en la cuarta semana de 185 milímetros cayeron 205. Una semana en que había campos inundados, muchos problemas causó esa lluvia repentina y de gran volumen. Eso fue junio. En julio siguió lloviendo. Qué bueno. Julio del año pasado, en todo el estado y sobre todo aquí. En julio, que es el mes que más llueve, de 212 milímetros cayeron 270. Llovió mucho. ¿Sí o no? Mes de julio del año pasado. Llovió mucho, mucho. En agosto, las lluvias disminuyeron hacia los altos, hacia la costa sur. No se pegó ningún ciclón tropical a la zona. Y aquí en esta zona de 172 cayeron 190. ¿Está bien? Un poquito más. No es malo que en agosto caiga algo de lluvia. Que se caracteriza a veces agosto porque disminuye un poco la lluvia, la llamada canícula, que aquí prácticamente afecta muy poco. Después vino septiembre, también llovió, muy cerca del promedio, de 128 cayeron 150, un poquitito más, un chubasco más, 2 chubascos más. Y después vino octubre y se fue la lluvia. En la costa no. ¿Por qué en la costa no se fue la lluvia en octubre? Porque le pegaron buenos ciclones o pasaron cerca de la costa y eso ayudó mucho a que elevaran los promedios porque ya venían muy secos allá en la costa sur. Pero aquí sí se deprimió algo la lluvia, pero bueno, en octubre ya va para afuera el temporal y que llueva mucho, que llueva poco no hace tanto problema, ¿no? ¿Sí o no? Octubre no es tan significativo. El significativo es agosto y julio, y sobre todo agosto, que es el florecimiento, ¿no? Ahí sí hace falta lluvia, y hace falta que no nos peguen las famosas canículas. ¿Qué ocasiona que haya variabilidad natural, climática, año tras año? En que aparezca un fenómeno como este, que ustedes lo conocen. Que aparezca una niña, enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical, o que aparezca un niño. Eso hace que los temporales varíen. Hay años en que no hay niña, no hay niño, y es neutral. Y entonces ya el temporal depende de otras cuestiones, pero no influye fenómenos como este. Aquí en esta región, fíjense que es toda la región. ¿Cómo está la humedad del suelo? Bajísima, 12-14%. Si ustedes entierran una vara en el suelo hasta 40 centímetros, va a salir seca. A no ser que haya algunas zonas con humedad residual, pero son pocas. Porque también la humedad residual, por ejemplo, allá en Itlahuacán y Cuquío, que tienen, que di una conferencia allá, me dijeron, no, sí, pero ya no tenemos humedad residual. Ya casi no hay. Pero la humedad de suelo está en lo más bajo que se puede ver, 12-14%. La temperatura, hasta 40 centímetros, muy cálida, muy cálido el suelo. Esto es abajo, esto no es arriba, abajo. Hasta 22 grados. Muy caliente el suelo en la profundidad. Eso también lo pueden ver con un termómetro de suelo. Yo les aconsejo a futuro no, inmediato,
Estos equipos de humedad de suelo, de medidores de humedad de suelo y de temperatura de suelo, son muy baratos y ustedes los pueden adquirir fácilmente. No trabajo ahí, no vayan a creer que estoy dando un gol, pero en Amazon lo pueden comprar. Y no van a gastar más de 1,000 pesos, ni 1,000 pesos van a llegar con esos equipitos. Ustedes entierran ahí y dicen, ah caray, mira cómo está el suelo. La varilla, viene con una varilla y termómetro arriba. Ustedes sí lo conocen, pero eso es muy fácil de comprar en Amazon. No sé si son chinos, que casi todo es chino, que ahora le vayan a meter un arancel, ¿no? No sé, pero cuando yo compré un termómetro de suelo me costaba hace unos días. Las barras grises me indican que en ese trimestre que está abajo, esos trimestres que están abajo, no va a haber ni niña ni niño. Las barras azules me indican la probabilidad de una niña y la roja de un niño. Como se dan cuenta también a golpe de vista, prácticamente hasta que termine el año va a predominar ¿quién? ¿Quién? Neutral. ¿Y qué les dije de lo anterior cuando les hablé del niño y la niña? Si hay neutralidad, ¿qué va a suceder? Las variables no van a estar tan afectadas como cuando hay niños o cuando hay niños. Pueden ser afectadas por otros fenómenos. La atmósfera es tremenda y cambiante. Pueden ocurrir otros fenómenos, pero bueno, en este caso no esperamos una afectación por niño o por niña. Y eso nos da cierta tranquilidad para esta temporada de lluvias. ¿Cuál es el pronóstico desde junio hasta octubre? Temperatura. La temperatura en esta región de Arequipa, el año más cálido que vamos a tener, el mes más cálido va a ser el mes de agosto, en que las temperaturas van a estar alrededor de 1 grado por encima del promedio de agosto en esta zona. Todos van a estar por encima, hasta medio grado, 0,2, pero el más significativo es agosto y julio. O sea que el maíz no le veo problema. Con una subida de temperaturas de 1 grado por encima del promedio, el problema lo pueden tener algunos cultivos que son propensos a estrés muy fuerte por un cambio brusco. Y por ejemplo, esto puede afectar el frijol, por ejemplo. El frijol sí se afecta por un cambio de las condiciones normales. Pero en cuanto a eso, miren, en abril, este mes, el promedio que cae aquí son 3 milímetros. Es muy poquita la lluvia que cae en abril históricamente. Lo de arriba es historia. El promedio, clima. Es muy poquito lo que cae en abril. Si acaso en abril, después del 15, cae alguna tormentita, algún chubasco, algo así rápido, históricamente. Y este año va a ser igual. Va a estar ahí, en la media. Para la segunda quincena, a finales, pueden ver aquí alguna nube creciendo y algún chubasco, una cosa así. Pero va a estar en la media. Mayo va a ser un mes por arriba de la media. 24 milímetros va a caer alrededor de 30. 30 es mi pronóstico. Quiere decir que mayo es el famoso mes que le llamamos el mes de los aguaceros, ¿no? No es mes de temporal. ¿Por qué no es mes de temporal? Porque la lluvia no es continua. No llueve todos los días seguidos. Eso es temporal. Pero sí caen tormentas, algunas tormentas son fuertes, algún chubasco, a partir del 15. Entonces lo que esperamos en este mayo,
poco arriba de lo normal, poquito más. No exageradamente, pero sí, se va a mojar el terreno. Mayo, a partir del 15. Junio, qué bueno junio. Junio va a ser más lluvioso de lo normal en esta zona. En esta zona nos vamos a ir arriba. El promedio de 186 va a estar alrededor de 200, 105. O sea que esperen un mes de junio bueno en lluvia. Si mayo va a llover un poco más y junio va a llover más, porque mayo va a ser normal más, junio va a ser más de lo normal, entonces ¿qué puede suceder? Que se adelante un poco la fecha de inicio de la temporada, que es en junio. Aquí es alrededor del 12 más o menos 2 días. O sea que esperen un inicio entre el 9 y el 11 aproximadamente en junio, un poquito adelantado del temporal, no como el del año pasado que fue lo contrario, fue retrasado. Este no. Julio no va a estar lluvioso como el año pasado, pero va a estar en la norma, quizás un poquito bajo en algunos sectores, los que están más hacia el oeste, allá hacia La Barca, Turécuaro, Degollado. Esa zona sí va a estar un poquito más abajo en el mes de julio. No mucho, pero sí más abajo. Aquí no, aquí va a estar alrededor de promedio. En agosto esperamos un poco menos lluvia. No exageradamente, pero sí va a estar un poquito abajo. Poquito, no exagerado. Va a ser un agosto, yo le llamo a estos casos normal menos. Normal menos. Por debajo ligeramente de lo normal. Y septiembre va a estar dentro de lo normal y octubre se va a disparar la lluvia. Va a haber un poco más de lluvia de lo normal. O sea que en resumen, a ver, el resumen, ¿quién me hace el resumen? ¿Quién de ustedes? Para ver si tomaron bien nota. Díganme cómo va a estar junio, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. A ver, ahí están los datos. Así que, con Pedro, ya terminé. Si quieren hacer preguntas. Por si acaso no se entendió completamente porque el audio es de las bocinas del lugar y no del micrófono de aquí. En resumen, él nos dice que la posibilidad de lluvias ya en este mes de abril, a finales de abril, es muy probable, muy probable. Mayo, él comenta que del 9 en adelante va a empezar a llover ya más regularmente. Y dice que para junio hay mucha agua, mucha lluvia. También comenta que para julio lo mismo, poquitito, ligeramente menos que junio, pero va a haber mucha agua. Agosto va a ser normal de lluvia, pero un poquito menos. Puede ser que agosto, casi siempre agosto pasa eso, se calma un poco la lluvia. Pero ya dice que septiembre y octubre va a llover, va a seguir lloviendo. Ese es el pronóstico del clima. Hay que entender, amigos, una cosa. ¿Sabían ustedes que los noticieros dicen cuál es el pronóstico del clima para esta semana? El doctor Ángel menciona que eso es incorrecto. Más bien, dice él, el pronóstico meteorológico del tiempo, esa es la palabra correcta, porque se está hablando a corto plazo, de la semana, condiciones meteorológicas.
Eso significa lo que está pasando va a pasar en esa semana o 15 días cuando mucho. Pero el pronóstico del clima o las condiciones del clima, el clima, cuando se dice clima en el idioma de la meteorología, habla que el clima es algo que va a suceder probablemente a largo plazo, como ahorita lo que hizo, él vino a dar las condiciones del clima a largo plazo, ¿ok? Pero algo más interesante, él también nos comentó que normalmente cada año sucede el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño, mucha agua. El fenómeno de la niña, muy caliente, mucho calor. Pero cuando se llega a formar condiciones cálidas, se provocan a veces fuertes ciclones, huracanes, mucha agua. Las condiciones cálidas en el aire, en la temperatura, provocan movimiento, y lo cual puede generar eso, ciclones, tormentas tropicales, etc. Entonces, en esta vez él menciona que curiosamente va a ser neutral el fenómeno del niño y de la niña, o sea, ninguno de los dos van a sobresalir, pero sí van a estar juntos. Pero sin embargo, no presentes al 100%, lo cual dice él que va a generar unas condiciones de lluvia estables. Eso es bueno. Pero él dice, no me pregunten si va a haber ciclones y cuántos ciclones va a haber, dice, eso no se puede predecir fácilmente, es como los temblores, no se pueden predecir. Más o menos se detecta, mira, hubo movimiento allá, hubo movimiento acá, y posiblemente se vaya esta falla geológica para este lado y nos mueva la tierra aquí donde estamos. Pero no es una con certeza, pues. Entonces, los ciclones o huracanes, esos, en base a las condiciones que se va desarrollando la lluvia, es que se van presentando y se van formando, mas no se pueden predecir al 100%. Se puede dar un aproximado de acuerdo a la lectura que ya se nos dio. Se puede decir, bueno, tomando en cuenta esas condiciones, puede haber algunos 20 ciclones. Y por eso las noticias, va a haber al menos 20, 25 ciclones. Pero no hay certeza de ello. Así que, amigos, quería compartirles mucho esta información porque a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Los agricultores, con mucha preocupación y con mucha esperanza también, van a estas reuniones para recibir algún panorama alentador y sembrar. ¿Sabían ustedes que actualmente el gobierno está dando 1.300.000 pesos de crédito a los agricultores para apoyarlos? O sea, apoyo al campo. Incluso van con un seguro de que si por condiciones climáticas o condiciones ajenas a ti como agricultor pierdes en la cosecha, pierdes en esa siembra, en automático se paga ese crédito. Fíjense, en automático se paga ese crédito. Incluso por otras razones, como un fallecimiento o lo que fuera. Pero mi pregunta es, dicen que la tasa de interés es la más baja y que lo puedes ir pagando poco a poco o como sea. Pero mi pregunta es, el agricultor, muchos de los agricultores, amigos, sean pequeños, sean grandes, no necesitan préstamos. Algunos a lo mejor sí, pero no todos necesitan préstamos. Y si el gobierno mejorara el precio del maíz, casi nunca se mueve el precio del maíz. Y sin embargo la tortilla ya en algunos lugares aquí cerca está sobre 26 pesos el kilo de tortilla. Sube la tortilla que porque subió el costo del maíz según. Después luego baja mucho el costo del maíz y no baja la tortilla. Hay una incongruencia aquí en todo esto, amigos, y yo digo, si en vez de dar créditos se aumentara un poco más el costo para el agricultor, el pagarle mejor el maíz al agricultor, ¿no creen que sería mejor? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué prefieren los agricultores? ¿Un préstamo o que les paguen mejor su cosecha? Los leo. Mis amigos, les dejo este videito por aquí informativo. Espero que más de alguno se haya quedado a verlo hasta el final. Estamos aquí para compartirles
información que pues pueda ser de su interés. A mí me interesa mucho saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a estar el clima, cómo va a estar todo. A mí sí me interesa, porque hay que estar prevenidos e informados, sobre todo informados. Así que ya lo saben, cómo va a estar más o menos este temporal de lluvias. Esperamos que a todos los agricultores les vaya bien, porque son la fuente de las fuentes principales del sustento de la humanidad. No pudiéramos consumir tortillas, ni frutas, ni verduras sin el esfuerzo del agricultor, si no hubiera agricultores que se dediquen a eso. ¿Y saben qué? Tristemente los agricultores, que ahorita son señores de entre 60, fíjense bien, la mayoría son entre 60 y los 80 años, si es que tienen las fuerzas para todavía trabajar a esa edad. Cuando heredan la tierra, ya no están en esta vida, y heredan la tierra y heredan a los hijos, muchas veces, o es común ya, me lo comentaba uno de los organizadores de ese evento, que ya los hijos no quieren dedicarse a la agricultura, venden mejor las tierras a fraccionamientos, a industrias, porque simplemente no las quieren trabajar, no les gusta el trabajo del campo, de la agricultura, y cada vez se queda el campo más reducido en mano de obra, en agricultores. Si usted es una persona que trabaja al lado de su padre las tierras, y puede ser que usted sea el encargado después, no las abandone, no las abandone. Es una labor muy sufrida, pero también es muy indispensable. Luchen hasta donde puedan. El mundo, entre más avance el progreso, más va a necesitar del campo, créanmelo. Así que bueno, pues no queda más que decirles que muchas gracias por siempre ver los videos. Nos vemos en uno próximo, más historias. Vamos a recorrer lugares ya esta semana, vamos a empezar a recorrer lugarcitos. La vida del rancho vuelve a ser el contenido que muchos de ustedes les agradaba. Ya es momento, ya es hora. Hasta pronto.